importante. El título es Un buen soldado de Jesucristo. Muchas veces había un himno muy antiguo que dice: soy yo soldado de Jesús, un siervo del Señor. Hemos visto bastante ese himno, pero últimamente a veces no hablamos tanto y entendemos tanto de lo que es ser soldado de Jesucristo. Ya hace poco les he dicho que nosotros tenemos una especie de guerra de cultura. No es guerra contra sangre ni contra carne, sino realmente es algo más, es contra potestades. Y lo que es curioso es esta: la iglesia es la encargada en su guerra de rescatar a estas personas, de cambiar a estas personas. Pero la iglesia no lo ha entendido así y lo ha tomado como una guerra contra esas personas, como esas personas están mal, piensan mal y cosas así. Y ese concepto que trae Pablo lo hace bien claro. Dice la Biblia: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. O sea, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, venimos a ser soldados de Él. Ahora, como soldados tenemos obligaciones. Y voy a tratar de ser bien simple en este mensaje para que podamos entender esas obligaciones y nuestra tarea. Y usted poderlo contagiar a otras personas y poderlo hacer con otras personas. Lo primero dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos hablado bien claramente lo que es gracia. La mayoría de cristianos consideran gracia como que han pecado y el Señor no les toma en cuenta su pecado. Siempre es una relación así. Pero la gracia es mucho más grande. La gracia es toda acción que proviene del amor incondicional de Dios. Cada cosa que yo hago, y en bienestar o por beneficio de otro, y que proviene del amor de Dios, es gracia. Por eso la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque hay una acción. ¿Cuál es la acción? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Por eso es que la Biblia dice algo acá que no lo podemos considerar si es en el concepto tan típico que hay de gracia, que es que Dios no nos hace daño o no nos manda un castigo a pesar de nuestro pecado. Gracia es bien claro, es otra vez toda acción que proviene del amor incondicional de Dios, como mandar a su Hijo, cómo multiplicar los panes, cómo darle vista a los ciegos. Toda acción que viene de parte de Él y como darnos salvación, ¿no? De su amor incondicional es gracia. Es por eso es que nosotros lo podemos hacer. Por eso es que nosotros podemos dar gracia sobre gracia. Por eso cuando viene el Señor Jesús se nos dice que Él es lleno de gracia y del Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender eso como nosotros. ¿Cuál es nuestra misión esta es nuestra misión como soldados? Esforzarnos en la gracia de Dios. O sea, llevar esas acciones que Dios pone en nuestros corazones. Como dice la Biblia, Dios pone el querer como el hacer y nos lleva a hacer cosas. Y es en todas partes. Por decir, cuando he estado trabajando en un hospital, es porque el Señor me ha puesto en ese hospital para llevar su gracia. Y su gracia es con acciones que vienen, una de las acciones que Dios me ha puesto en ese hospital para poder hacer algo. Y ahí comienza una serie de acciones: crear un libro para poder ayudar a las personas, ver los pacientes mañana, tarde y noche, o sea, y estar con ellos. Eso es gracia que viene de Dios. Y nos pide la Biblia claramente que nos esforcemos en la gracia, Ahora, ¿cómo empiezas tú para poder hacer esto? Porque no se trata solamente del trabajo de una persona, sino dice la Biblia claramente que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús empieza de esta manera: lo que tú oyes, lo que has oído, la lección que tú aprendes de la palabra de Dios, lo que oyes de Dios, lo que oyes a veces en un sermón o una lección, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Qué significa hombres fieles? Siempre en la gracia hay una continuidad.
no es cuestión de hablar a una persona, sino esa persona tiene que mostrar ciertas características que tú le vas a hablar, tú le vas a enseñar para que esa persona sea capaz de enseñar a otro. Y por eso dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La otra parte es bien importante y dice, procura con diligencia, que usa bien la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de la verdad. Una de las cosas que he podido observar trabajando como doctor y pacientes con miles de cristianos, lo que he podido observar, que los cristianos saben bastante de la iglesia, de la denominación, de cómo funciona todo, pero saben muy poco de la palabra de Dios. Casi lo único que los alimenta es un sermón dominical, pero no tienen relación con la palabra de Dios. Y la Biblia dice bien claro, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra y la verdad. En pocas palabras, a veces nos hemos equivocado, introducimos un ritual, introducimos una organización, pero no llevamos a esta persona a amar, que la palabra de Dios sea su delicia y a meditarla de día y noche. Y le voy a explicar esto. Sin la palabra de Dios, sin aprender la palabra de Dios, vamos a hacer cualquier religión, vamos a crecer cualquier secta y vamos a trabajar en esa secta y vamos a creer que estamos haciendo bien y van a ver que las personas caen, los hijos caen y todos caen y no hay ni un efecto. ¿Y por qué? Porque enseñamos simplemente la forma, mas no le pedimos a las personas que lean, aprendan y mediten y que su delicia sea la palabra de Dios. Es más, el Salmo 1 dice que si la palabra de Dios es mi delicia y la medito de día y noche, todo lo que hago prosperará, porque es la manera que Dios te da la inteligencia y la sabiduría. Pero nosotros no hemos hecho así. Y otra cosa bien importante es esto. Generalmente cuando yo presento una organización que es más o menos una prédica, recogemos ofrendas, uno canta y algo así, yo creo que intensificando eso, yo sirvo a Dios. Pero realmente tú has sido llamado para ser soldado del Señor. Y el Señor, tú respondes al Señor como yo respondo al Señor. Somos todos iguales delante del Señor. Todos iguales y todos somos soldados. Pero Dios nunca me va a presentar un ritual sin antes presentarme su palabra y su voluntad. ¿Por qué? Porque yo veo, suponte, entro a esta iglesia y es bonita y yo cómo llego a predicar acá, cómo llego a dar mi mensaje, cómo llego a dar mi testimonio. Bueno, tienes que ir al seminario, tienes que comenzar y comienzas a intensificar unas actividades. Me voy al mall, comienzo a cantar en el mall, me voy a caminar repartiendo tratados a todo. Vamos a hacer más un campo acá donde nos divertimos todos y vamos a hacer, comienzas a hacer acciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver, y sigues en lo mismo porque te diviertes 2 días, pero en la semana siguiente caes de nuevo, no quieres saber nada con Dios, no quieres saber, no puedes controlar tu cuerpo, no puedes controlar vicios, no puedes controlar nada de tu cuerpo porque simplemente te han dado al revés, no te han dado primero sabiduría, sino te han dado primero emoción. Y al darte emoción, al darte actividades, qué bonito, porque eso atrae realmente, y todo el mundo le gusta y están en actividades, pero lo que más atrae realmente es cuando a alguien le enseñas la palabra de Dios y vives tú la palabra de Dios. Y eso te permite ser soldado en todas partes. Por eso la palabra de Dios es claro. Si ustedes se acuerdan lo que dijo Pablo, y estamos hablando de soldado, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. La única arma que tenemos es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tomar a un cristiano y decirle nomás que venga a mi iglesia, levante la mano, pase adelante, haga un gesto de oración, es algo creado por mí, mas no está en la palabra de Dios. Porque si usted lo busca, no lo va a encontrar en ninguna parte. Pero ya lo hemos acostumbrado y creemos que es eso. Entonces intensificamos y voy a conseguir la mayoría de personas que haga una oración, levante la mano y pase por acá. Pero nunca le digo a un cristiano, ¿sabes qué? Quiero ser como Felipe. ¿Cómo es Felipe?
ir al desierto, encontrarme con una persona y a partir de Isaías enseñarle toda la Biblia y decirle claramente lo que es. La palabra de Dios es importantísimo. La palabra de Dios es lo que penetra en tu corazón. La palabra de Dios es lo que cambia tu mente, lo que cambia tu cerebro. Pero sobre todo va a ayudar a las demás personas. Hay personas que no tienen nada de fruto. Usted lo ve venir a la iglesia y es la misma persona, y es la misma persona, y es la misma persona, pero realmente esa persona nunca ha contagiado a otra persona, ni le ha hablado a otra persona. ¿Por qué no contagia a otra persona? Porque no tiene que hablar. Si tú hablas con cualquier persona, te puede hablar de cualquier equipo. Mira, no hay persona que ahora que me cruce que me hable de Messi. O sea, Messi ha venido, Messi está jugando, Messi ya metió los goles y todo. Messi es algo increíble, porque en su corazón está Messi, es lo que ve. Pero ¿tú crees que alguien viene y me pregunta en la palabra de Dios o me habla en la palabra de Dios? No. Sobre todo si estamos hablando de iglesia. Pero sí, lo que me quedo sorprendido es cuando trabajo o veo pacientes o lo que estoy en el mundo trabajando, estas personas se quedan sorprendidas de las palabras que hablamos sobre la palabra de Dios o de los que yo le hablo. La vez pasada fui a filmar a Washington unos videos y ellos se quedaron impresionados, o sea, las personas que filmaban, que eran técnicos, que eran los encargados, de lo que hablaba yo de la palabra de Dios. Y al final era más tiempo de lo que pasaba con ellos hablándoles de Dios de lo que filmábamos. O sea, siempre tú vas a crear ese interés y te van a hacer preguntas. No tienes idea cuántas preguntas yo recibo por YouTube, cuántas preguntas yo recibo por Facebook, y todas las preguntas estoy respondiendo porque sé claramente que debo usar bien la palabra de verdad. El secreto del soldado de Dios, el secreto del cristiano es usar bien la palabra de Dios y de lo que ha hecho Dios en su corazón. Y lo último, y voy a terminar con esto, ¿ok? Es muy importante. Estamos hablando de la importancia de la palabra. Lo que has oído, díselo a una persona que tú veas que es una persona capaz de enseñar a otro y que sea fiel para que enseñe a otros. O sea, estás creando una cadena. La segunda tiene que ser con la palabra de Dios, no con emociones. Ven a mi iglesia, ven, reúnete, vamos a tener sanguchito, vamos a tener. Esa es la modalidad que muchas veces decimos que es el anzuelo para poder traerlos, para poderles hablar de Dios y que levante la mano y pase adelante. Pero así no funciona. Acuérdate que los apóstoles pasaron 3 años con el Señor Jesucristo y al final de los 3 años casi no entendían nada. O sea, ellos al final, cuando vieron que iban a crucificar al Señor Jesucristo, parecía que no habían leído Isaías 53, que dice claramente que lo van a crucificar. Ellos se desanimaron. No, yo creía que el Mesías, el Rey, va a reinar y va a ser, y ahora dice él que va a morir, dice que lo van a crucificar, pero dice también que va a resucitar. Y tú sabes que ningún apóstol se quedó, todos huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque para ellos el Mesías era alguien que iba a reinar con poder y veían que lo iban a crucificar porque no entendían. Hasta el famoso Pedro lo negó. Y al final, frente a la cruz estaba solamente Juan y la mamá del Señor. Por eso, Dios quiera que pueda entender. Si yo a una persona lo traigo a la iglesia y solamente le hablo lindo, arrepiéntete, que si no puedes darle para adelante, todo, y le doy eso, esa persona de repente va a querer hacer algo para Dios, pero no le hago la herramienta, no le hago la palabra de Dios, no lo disipulo en la palabra de Dios, no estoy sentado con él en la palabra de Dios y él va a querer hacer su esfuerzo. ¿Sabe qué? Vamos a organizar canciones, vamos a organizar un tour, vamos a organizar espectáculo, vamos a organizar algo para niños, algo, pero nunca bajo la palabra de Dios, nunca bajo la dirección divina que viene de la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Y lo último es nuestra misión. O sea, porque si hay realmente una persona, que es soldado del Señor Jesucristo, tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Ustedes han escuchado ahora hablar del género, las teorías de género y todas esas cosas que hay. ¿Han visto ustedes a esas personas bailando desnudas que son hombres
que se han convertido en mujeres bailando desnudas en la Casa Blanca. Ustedes han visto esa marcha de personas diciendo, vamos a ir por tus hijos, vamos a ir por tus hijos. O sea, es algo increíble todo lo que está pasando. Es algo increíble. Ahora, ¿cuál es la labor de este soldado de Jesús? Rescatar a todos ellos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Porque hemos entrado, es una amenaza para nuestra iglesia, es una amenaza para el culto que tenemos, es una amenaza para las escuelas. ¿Qué hacemos nosotros? Solamente tratamos de pelear o hablar mal de ellos en lugar de amar a ellos. Mira, donde vayas, hospital que vaya, hospital que he trabajado, hay personas que no quieren saber nada con Dios. Mis colegas neurocientíficos no quieren saber nada con Dios. Y al final, después de estar un tiempo con ellos y pasar un tiempo con ellos, me comienzan a preguntar. Y me comienzan a preguntar, ¿cómo puede ser posible que tú crees en Dios? Si eres científico, ¿cómo vas a creer en Dios? Y comienzo a hablar de Él desde el principio, desde Génesis. Le comienzo a hablar de la palabra de Dios y esas personas lo toman en serio. No tienes idea cuántas personas han venido al Señor siendo científicos simplemente porque me han dado la oportunidad de usar bien la palabra y la verdad. Pero lo que entendí es esto. Escuchen esto, porque Dios quiere que lo pongamos. Porque el sectario, el que tiene una secta, que pertenece a una secta, pelea. Quiere pelear, insulta al otro, le quiere tirar abajo a la persona, quiere tirar la manera de vivir que tiene y todo. Simplemente es pleito. Pero la Biblia dice esto. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Cuando ustedes ven a uno que es cristiano y está gritando, es contencioso. ¿Sabes qué? Pare, porque no he entendido que le hable de la palabra de amor, que le hable que Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Que Jesús murió por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Ese es amor. Muchos se sorprenden. Yo he visto como doctor a más de 350 homosexuales, más de 250 lesbianas. Y las amo y ellos me aman. Hay algunos que no pueden ni llegar a la iglesia porque los gritan, porque los desprecian. Pero la Biblia dice bien claro, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Para con todos, ser amable para con todos. Apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Escuchen, no contencioso, amable para con todos, apto para enseñar, o sea, debes saber la palabra de Dios para ser apto para enseñar. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a decir? No, tenemos culto los domingos. No, ¿por qué no vas a la escuela dominical? No, tenemos, los miércoles tenemos espaguetis. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? No, y tienen un cuidado de niños que te sorprende, que te sobrepasa la mente. ¿O qué vas a hablar? Sí, aprendí algo de Noé. ¿Qué vas a hablar realmente cuando la palabra de Dios es viva y eficaz? Y del buen tesoro que tienes de tu corazón, comienzas a hablar. Pero lo más importante es lo que ha hecho Dios en el soldado. Es lo que Dios le ha dado al soldado, esa capacidad de no ser contencioso, esa capacidad de ser amable para con todos, esa capacidad que le da una actitud, o sea, le da la capacidad de enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque sí, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escuchen, y escapen del lazo del diablo. Cuando tú veas una persona que viene con su ideología de género, cuando tú veas una persona que se desnuda delante de todos y comienza a hacer, tú puedes hablar mal de esa persona, pero tu labor no es hablar mal de esa persona, tu labor es rescatar a esa persona. Y saber que esa persona está mal, y habla así, ¿por qué? Porque dice que está bajo la potestad de Satanás. Dice bien claro acá, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivados a voluntad de él. Y el único que lo puede rescatar somos nosotros. ¿Cómo lo vas a rescatar hablando mal de ellos? ¿Cómo lo vas a rescatar diciéndole su vida a ellos y diciendo que estamos en este mundo? ¿Cómo vas a rescatar pidiéndole a Dios que venga y los destruya de una vez y rescate a los santos bellos y haga una transformación y se los lleve? ¿Cómo puedes rescatar así? Porque lo escuchas en las iglesias, lo escuchas en los sermones, lo escuchas, es una guerra contra esas personas. Tú no tienes guerra contra las personas, tienes guerra contra potestades.
Y esas potestades tienen cautivo. La razón que piensan así, tan mal, de que una niña diga que soy hombre y un niño diga que soy mujer, es simplemente porque están cautivos bajo el lazo de Satanás. Y el único que podría rescatarlo es un soldado que sabe la palabra de Dios. Pero sácame un cristiano que sepa la palabra de Dios. Sácame uno. Y mira, me encantaría, porque hice un estudio sobre eso. Y le preguntaba, me iba de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, y preguntaba las palabras, y eran poquitísimos los que sabían la palabra de Dios. Y tú sabes algo curioso que encontré en las iglesias, que enseñan más los que creen los testigos de Jehová, los que creen los mormones, los que creen los católicos, todo, en lugar de enseñar la palabra de Dios. O sea, te enseñan cosas que no deberían enseñarte. Yo te he contado un testimonio que tengo yo que me sorprendió, que cuando fui a una cárcel encontré a una persona muy decente que era el gerente general de un banco de moneda extranjera. Y ese hombre estaba ahí porque había metido dólares falsos. Pero a mí se me ocurrió una pregunta, por mi curiosidad le pregunté, dígame, ¿cómo reconocen usted los dólares? Porque en esa época, estoy hablando más de 30 años, no había el marker, no había las, ¿cómo se llama? La maquinita que te lo hace pasar, no había los avances que hay ahora. Y entonces él me decía, mira, nosotros lo que hacemos es contratamos personal y lo ponemos un año, no a trabajar, no contacto con público, todo, sino todo el año se la pasan en contacto con billetes de dólares. Todo el año lo revisan, lo miran, eso, y le vamos enseñando todas las cosas, billetes de dólares, y lo miren todo. Entonces, al año, porque a los 3 meses le toman prueba, a los 6 meses le toman prueba, a los 9 meses le toman prueba, y al año le toman prueba, ¿no? Y le dan un billete, y dentro de los billetes le dan falso, para ver si lo reconoce. Y lo reconocen al instante. Y eso fue lo que me dio la idea que debemos hacer en la iglesia. En lugar de enseñar sobre los testigos de Jehová, sobre los mormones y sobre el nuevo género y sobre esto, debíamos enseñar la verdad, que es la palabra de Dios. Porque si usted sabe la palabra de Dios, va a reconocer al instante la falsedad, va a reconocer la mentira. Pero no solamente eso, sino que la verdad hará libre a las personas que lo escuchen. Y usted es portador de la verdad. Pero póngase a pensar, ¿cuántas veces podré yo hablar de la palabra de Dios? Porque dependemos tal vez de un sermón dominical. Y no, usted tiene una relación con Dios y con su palabra, y eso debe ser algo diario. Algo hermoso que usted habla con su Padre y se nutre en la palabra de Dios para poder enseñársela a otros, para poder utilizarla, como dice la palabra de Dios, el espada del Espíritu Santo, la única arma que tenemos, y sobre todo para poder rescatar. Y muchos de los que tienes que rescatar, ¿sabes de dónde son? De tu familia. Pero a veces ni lo puedes rescatar porque no tienes idea. Lo máximo que se te puede ocurrir a ti, tal vez para rescatar a una persona es, ¿sabes qué? Que venga a la iglesia o que vaya a una campaña de evangelismo o que vaya a todo eso. ¿Por qué? Porque en la campaña de evangelismo va a levantar la mano, va a pasar adelante y ¿sabes? No va a pasar nada. Porque es algo que no está en la Biblia, lamentablemente. Porque en la Biblia está que debes amar la palabra de Dios. Debes memorizar y guardar en tu corazón la palabra de Dios. Y ahí vas a descubrir que Dios está contigo. Cuanto más leas la palabra de Dios, más tendrás la conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Y te vas a dar cuenta que no es cuestión de entretener a unos cuantos con unas cuantas lecciones y cuando esto viene y después, me escucharon y se fueron. No, no es tanto eso, sino es con una persona que tú andas. Para rescatar a una persona de los lazos de Satanás, tú debes andar con esa persona, ser amigo de esa persona. Jesús anduvo 3 años con los apóstoles. Pero ustedes creen que por venir a una iglesia, levantar la mano, ya se fueron. No, tú tienes que ser amigo. Y estar dispuesto a escuchar a ese amigo. Y estar dispuesto a rescatar a ese amigo. La Biblia, vuelvo a leer esto, no debe ser contencioso. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos,
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios les conceda que se arrepientan. Arrepentir es cambio de mente y que puedan entender lo que Dios ha hecho para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando Pablo fue llamado por el Señor, se acercó el Señor en espíritu, se acercó Dios, se acercó a Pablo. Y dijo, mira Pablo, ahora te libro del pueblo, o sea, porque los judíos lo querían matar, ahora te libro del pueblo y te mando a los gentiles. ¿Para qué? Para que los pases de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Ese es nuestro trabajo. No es pelear y poner nombres, ni llamar, ni nada. No tienes idea cuántos homosexuales he conocido en la iglesia. No tienes idea. ¿Y tú crees que les voy a decir no vengas ni más a la iglesia? ¿O les voy a decir ni te acerques por acá? No, al contrario. Dios me ha dado su amor, porque dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y entiendes, automáticamente Él pone el querer como el hacer y vas y realmente tienes. Pero hemos desarrollado algo que es terrible, se lo escuché hace poco a una señora que descubrió que su hija tenía problemas. Y dijo que su hijo tenía problemas. Y yo le dije, ámelo con todo su corazón, a pesar de todo lo que hace. Y me dice, no, si lo amo, quiere decir que yo consiento lo que hace. Mira la equivocación que tenemos nosotros. El amor es incondicional y el amor trae cambios. Cuando usted tiene un problema en su hogar, ame a la persona con que tiene el problema, pero no espere y no se guíe por los cambios de conducta, porque no vendrá ningún cambio de conducta. Pero cuando usted se concentra en la persona y ame a esa persona, al instante viene el cambio de conducta. Dios quiera que me haya podido entender. La Biblia dice así bien claro, porque lo que necesitamos al final es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y le digo, sin la palabra de Dios no hay presencia de Dios. Puede ir a 100,000 iglesias, puede visitar 100,000 iglesias y nunca va a sentir la presencia de Dios. Tal vez una emoción de un sermón que se me pararon los pelos, se me pararon eso, pero la verdad que nunca va a sentir la presencia de Dios todos los días. Y eso es lo que yo deseo para ustedes. Eso es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesucristo. En el Salmo 46, del 1 al 3, y el Salmo 7 y 11, dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos, aquel que te llamó como soldado. Dios quiera que hayamos podido entender hoy día. Hermanos, no estamos para hablar mal de las personas ni criticar a las personas. Estamos para no ser contenciosos y salvar a esas personas. Porque si esas personas están así y hacen todo eso, es simplemente porque la iglesia no les ha hablado. O porque la iglesia solamente ha enseñado rituales, ha enseñado modos, pero no ha enseñado la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único que rescata. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si conocéis mi palabra, seréis mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El que me ama guarda mi palabra y yo y mi Padre haremos morada en él. Todo es con la palabra de Dios. Y no estoy hablando de esas cositas que se compran y agarran y leen un versículo o un libro o la meditación de hoy día, no. Lea usted, cómprese una Biblia y lea la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo lo va a guiar. El mismo Señor lo va a guiar. El Señor de repente le va a mandar un Felipe que a partir de Isaías le enseñe hasta el bautizo, incluso lo bautice a usted.
Dios quiera que haya podido entender hoy día, pero esa es nuestra labor. Si hoy día hay todas esas filosofías, si hoy día todo el mundo está peleando, si hoy día podemos ver en esa Casa Blanca, te aseguro que no es culpa de ellos. Es culpa de la luz que nos está alumbrando. La Biblia dijo bien claro, ustedes son la sal y luz del mundo. Y donde no hay luz, hay oscuridad. Y eso es lo que está pasando. Debemos hacer uno a uno. Comience con sus hijos, comience con su familia, comience con sus compañeros de trabajo. Y verá cómo comienza a trabajar el Señor. Pero nunca trate de hacer algo sin sabiduría. Primero, la palabra de Dios, y que Dios lo guíe. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios pondrá en su corazón el querer como el hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, te doy gracias por todas las personas aquí presentes, y gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, llamarnos como soldados. Y gracias, Padre, por este versículo tan lindo, Señor, que tenemos que ser un buen soldado de Jesucristo. Padre, bendice a todos los que le vamos a hablar, a todos los que le vamos a llevar la palabra. Y Padre, pon ese amor por tu palabra a cada persona. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, amigos de Facebook y hermanos que están acá. Que Dios los bendiga. Bye bye.